Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, va, 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 yo. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bueno, en la Argentina, me imagino. También nos escucha otra gente que está viviendo en otros lugares, pero la mayor parte de nuestra audiencia tiene el domicilio fijado en este país que está viviendo. Por momentos tratamos de adaptarnos, ¿no? Por momentos, la mayor parte del tiempo tratamos de adaptarnos a las circunstancias, porque no podemos vivir en una permanente náusea, pero es difícil salir de la náusea, ¿no? Recién estaba viendo los datos del INDEC, los últimos que salieron. Pase lo que pase, Milei produjo la gran brecha entre ricos y pobres apenas asumió. De aquella devaluación de más del 120%, más la inflación que hubo ese verano maldito, que todos llevaremos en la memoria, ese verano en el que tratábamos de comprar jabón en polvo con los pocos ahorros que teníamos porque sabíamos que al día siguiente iba a costar el doble o el triple, como pasó. Bueno, ese es el esquema de Milei, ese es el modelo de Milei. Hoy, francos, de esto vamos a estar hablando en el editorial. Tuvo un lapsus, la verdad se escapa, la verdad se escapa. Freud sabía lo que hacía, muchachos, sabía lo que hacía, sabía lo que decía, mejor dicho. Y un lapsus no se le niega a nadie, y menos a un tipo que la juega de ser prolijo, pero está a las órdenes de un desequilibrado, que admite que es cruel, también lo vamos a escuchar. ¿Y qué? Milei nos dice, soy cruel. ¿Y qué? Orcos del orto. ¿Qué se le puede contestar a un presidente que te trata así? ¿Qué se le puede contestar? Bueno, contéstenle ustedes, pero sí, bueno, no sé si decirle que les contesten, porque ustedes son mucho más zarpados que yo. Claro, no ponen la trucha, no ponen la carita, yo la pongo, entonces me tengo que controlar un poco y me controlo bastante poco. Pero bueno, sobre esto, cualquier contenido del programa, el teléfono es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, hoy es 26 de junio. En el programa de hoy vamos a recordar a Costequi y Santillán, que representan, vistos desde hoy, desde tantos años después, esto fue en el 2002, los asesinatos, representan, bueno, un síntoma que hoy vuelve a repetirse, pero incrementado en un grado inimaginable, ¿no? Inimaginable. Pero el modelo era el mismo, era un embrión de este modelo, el que asesinó a Maximiliano Costequi y a Darío Santillán en el puente Pueyrredón en aquella tarde espantosa. Pero bueno, tuvimos en aquella oportunidad también, en este país se le tiene que llamar suerte, desgraciadamente, a conocer la verdad a través de las fotos de los fotoperiodistas, en este caso de Clarín. Fíjense ustedes cómo han cambiado los tiempos desde el 2002 hasta ahora. En aquel momento Clarín todavía tenía sus intereses, cuidaba sus kioscos, estaba diversificado, ya tenía en marcha sus proyectos audiovisuales, pero todavía funcionaba como diario y tenía fotógrafos de lujo, como Pepe Mateos o como todos los que pudieron reconstruir el asesinato por parte de la policía federal a Maximiliano Costequi y Darío Santillán. Pero el tema, ya vamos a contar la historia, pero quería empezar recordando que hoy es 26 de junio y todos los 26 de junio recordamos a esos dos piqueteros, esa gente a la que le ha declarado la guerra Patricia Bullrich, como si alguien le tuviera vocación de piquetero, como si alguien viniera al mundo con vocación de quemar gomas y de cortar la calle, como si fuera deseable. Todos sabemos que eso sucede cuando no hay otra alternativa.
y la que quita las otras alternativas es la gente como Patricia Bullrich o como este tipo que tenemos de presidentes. Pero vamos a empezar por Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que hoy estuvo en el Senado, que entre paréntesis, qué loco, ¿no? Los senadores ganan 9 palos. Yo lo digo muy seguido porque me parece realmente una barbaridad, una obscenidad. Que diputados que piensan como nosotros ganen 9 palos. Me parece que es solidificar esa brecha, que no queremos que se solidifique. Pero más allá de eso, después de 1 mes y medio volvió a sesionar el Senado, con lo cual, bueno, también tienen tiempo libre. Y fue Francos a presentar su informe de gestión. Por supuesto, es viri lo que dijo. Pero es muy gracioso, no les vamos a pasar la escena porque vamos a pasar otra del jefe de Francos, para ver lo ridículo que es Francos. Pero es muy interesante ver el video porque el tipo se llevó una cosa para leer, como hacen todos estos que no saben hablar de corrido. No se llevan datos, se llevan todo lo que tienen que leer, que se los escribe otra persona. Bueno, y el tipo estaba leyendo el viri de la gestión, bla, 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 bla. En el momento en el que cierra el papel, porque ya terminaba, es decir, en el momento en el que Francos creyó que podía terminar hablando solo, sin leer, baja el papel y dice, termina la frase y dice, el camino que emprendió Javier Milei está llevando al país a la pobreza. Eso es lo que le salió. Eso es lo que le salió. Cuando ya no tenía el papel delante, lo que le salió es que iba a llevar al país a la pobreza. Son esos lapsus, ¿no? Esos lapsus en los que se dice la verdad. A ver, por acá me llega que salió Cristina al balcón. ¿Podemos verla? Si podemos cortar y verla, vemos en vivo el balcón de Cristina, como ustedes me digan. Bueno, no sé, si podemos verla me van a avisar, pero por lo pronto, ahí va, me parece. Me parece que va porque todos queremos ver, ¿no? Se ha convertido, ayer vi un pibe que se recibió de no sé qué y se fue a sacar la foto al balcón de Cristina. Se ha convertido en un sitio, bueno, un sitio para ir. Ahí está. Esto es ahora porque está terminando la marcha de las antorchas, la marcha universitaria, sobre la que también les iba a hablar, y la última posta de esa marcha de las antorchas es ese balcón. No sé si habrá ido toda la marcha, pero una buena parte vemos que sí. Y ahí está. Esta es la marcha federal universitaria que se está llevando adelante no solo en Buenos Aires por parte de las universidades públicas. Ahí está Cristina. ¿Y cómo no va a salir al balcón? ¿Cómo no va a salir al balcón? Les decía, es la marcha federal universitaria que está llevando adelante todas las universidades públicas del país, no solo en Buenos Aires, donde están reclamando personal y estudiantes de la UBA y de las universidades del conurbano. También hay marchas en Córdoba, en Bariloche, en Mendoza, en un montón de lugares del país, porque el problema universitario no se solucionó. Siguen a control remoto, con los salarios congelados, se pagan los gastos como para que siga funcionando, como para hacer que siga funcionando. Pero dentro de esa brecha de la que hablábamos al principio del programa, las universidades han quedado del lado pobre de la sociedad, del lado tan pobre que en algún momento se van a extinguir, porque nadie las alimenta, porque no hay, dicen que no hay recursos. Y volvemos a insistir con lo de ayer, cuando este tipo que tenemos de presidente pregunta de dónde quieren que saque la plata, lo que hay que contestarle, sacásela Galperín, que es un símbolo Galperín, no es el único que goza de extraordinarias exenciones impositivas, son un montón y están forrados en guita. Sacales las exenciones impositivas a los ricos, Milei. Cobra bienes personales y responde a la demanda, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. Primero les termino de contar lo de Francos, que además del lapsus, ni siquiera se dieron cuenta muchos de los que estaban presentes de que acababa de decir que el país se encamina hacia la grandeza y la pobreza, algo así, algo ridículo así, pero no es tan ridículo, porque realmente
a lo que le llama grandeza Milei es a nuestra pobreza. Milei considera que se está acercando, que se acerca más a la grandeza del país que tiene en la cabeza, cuanto más pobres, más humillados, más arratonados y más acorralados estemos todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros no me refiero ni a kirchneristas, ni a peronistas, ni a radicales, ni a mujeres, ni a varones. Me refiero a todo aquel que no ha nacido privilegiado. Este es un modelo para privilegios. Déjense de joder y dejen de decir pavadas. Y dejen de creer pavadas, además. Bueno, quiero seguir con lo de Francos. Una diputada de Unión por la Patria lo interpeló en relación a lo que al biribiri que había dicho y le dijo que lo que había dicho sobre Tierra del Fuego, se refirió especialmente a Tierra del Fuego, era mentira, que era un mentiroso. El tipo, ¿qué hizo? Como no quería contestar preguntas, porque no tiene nada para contestar, porque todo lo que dice es mentira, todo lo que dicen todo el tiempo es mentira, es infernal. Es infernal, en Bahía Blanca no dieron un puto subsidio. Dicen que dieron 32.000 o 38.000 subsidios. Hay un notero de C5N, uno bueno, Bernardo, no me acuerdo, ya me voy a acordar del apellido, pero es un buen periodista. No encuentra a nadie, encontró a 3, en 2 días encontró a 3, el de la provincia lo cobró todo el mundo. Pero el subsidio nacional, que eran esos 2 millones de pesos para poder, no lo cobró nadie, porque pedían, como les contaba ayer, el número de medidor. Y la gente no tiene medidor. La gente que se inundó estaba en los Bernardo Mañago, gracias. El enviado de C5N, es una suerte cuando C5N manda en estos casos enviados, como nos encantaría tener a nosotros. Por eso también les pedimos a veces estas colaboraciones que hace varios días que no les pido, pero les voy a volver a pedir. Le pedí tomarme un poquito de vacaciones, pero ya les vamos a volver a pedir el mangazo, porque estas son las cosas que hacen competitivo un medio. Nosotros tratamos de rescatar lo que vemos de medios que tienen un poco más de estructura que nosotros, porque nos encantaría tener un enviado de jugo de limón en Bahía Blanca. Haríamos destrozos. Destrozos, pero haríamos mucho batifondo si pudiéramos tener enviados en distintos lugares. Entonces aprovechamos los buenos enviados, no siempre son buenos los enviados, pero Bernardo Mañago es un buen periodista, de los que te dicen que si en 2 días no encontraron a 3 personas que hayan cobrado el subsidio nacional, no te están mintiendo, habló con mucha gente para decir eso. No, hay cronistas que hablan con el taxista que lo lleva del aeropuerto al hotel y se terminó, pero este no es el caso, así que le damos credibilidad a Bernardo Mañago. Bueno, pero no estaba hablando de Bahía Blanca, les estaba contando que Franco se retiró del Congreso porque dijo que tenían que mejorar los modales. No puede soportar que le digan mentiroso. Pero escúchame, Franco, ¿te fijaste en la boquita de tu jefe? ¿Te fijaste lo que dijo tu jefe? Ayer, sin ir más lejos, en el Yacht Club de Puerto Madero, porque Milei no se mueve en otros lugares que no sean el Yacht Club de Puerto Madero. Si se sale de ahí, lo cagan a puteadas. Cada vez que intentan salirse del círculo de los ricos, la gente los echa. Pero bueno, veamos al presidente que nos ligamos por este 56% de los votos. Y miren lo que dijo sobre la crueldad ayer. La gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Y Francos le pide a una diputada que sea más educada. ¿Te das cuenta, Francos, que no tenés ni pie ni cabeza? ¿Te das cuenta que es todo un delirio, que están todos locos, que no tienen racionalidad? Que es absurdo tener un jefe de gabinete que se las va de educado y pide educación, cuando tenés un jefe que está diciendo cucas del orto, orcos del orto, les vamos a romper el culo. ¿Pero quién se cree que es este tipo? ¿Pero cómo permitimos que nos traten así, como pueblo? ¿Pero dónde se ha visto que un presidente tiene que hablar así o puede hablar así? Y después de esto, alabó
faro de la libertad que se llama Axel Kaiser, que es un chileno frustrado porque en Chile los vencieron. Y aunque no nos guste Boric, está muy lejos de ser esta basura que tenemos acá. Y este Axel Kaiser, que estuvo hablando ayer, tiene una teoría, es un ultraderechista como todos los que estamos conociendo últimamente. Pero fíjense ustedes qué loco, esto es para unirlo con la marcha de las antorchas. Este Axel Kaiser, Boreks, se llama Barents, que es un abogado de extrema derecha, o un escritor como los Laje, los Márquez de acá, dice que la gente progresista tiene parásitos en el cerebro. Lo dice en serio. Dice que las ideas progresistas provocan daños en la estructura mental y la mente se llena de parásitos. Me hace acordar al doctor Albino, a quien también Petovelo le dio cosas para distribuir, alimentos para distribuir, que después se vendían por internet, las donaciones de la fundación del doctor Albino, que decía que el virus del HIV penetra la porcelana y que por eso no hay que usar preservativos, porque no sirven, porque el HIV se transmite igual. Y por recomendar, ustedes saben en lo que concluyó la recomendación de no usar preservativos, ¿no? En muchos más contagios y en muchas más muertes. A esta gente encontró un hueco y entró. Y la responsabilidad también es nuestra. Hay algunas señales de la interna, de cómo se está manejando, que no son muy alentadoras. La verdad que esperábamos señales conciliadoras, no jerárquicas, democráticas y de compañerismo. La verdad que hasta ahora no estamos viendo esas señales. Ojalá que el rumbo se corrija y que podamos ser todos compañeros. Porque si se manejan las cosas de acuerdo a cómo venían siendo manejadas antes, y creo que la ficha no les bajó, vamos a estar condenados a 2 peleas en paralelo y no estamos listos, ni somos lo suficientemente fuertes para 2 peleas en paralelo. Pelearnos contra Milei y pelearnos entre nosotros nos conduce a otro periodo de Milei. Entonces pensemos bien lo que estamos haciendo. Yo no quiero ser cómplice de un nuevo gobierno de Milei. Ahora venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Jason, ¿cómo le va, Elbaum? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está usted? Bien, che. ¿Todo tranquilo? Ponele. Todo fantástico. Bueno, le cuento que estábamos escuchando, ¿le parece? Claro. Misterios de la gloriosa banda Don Osvaldo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí va, Jorge, vas con la segunda parte de lo que empezaste ayer, ¿no es cierto? Efectivamente, pero como hay que cuidar a nuestro público, simplemente voy a nominar las que hablé ayer. Uno, tener el título, 10 aportes para una militancia integrada, ¿no? Este es el Ajá. título que pusimos ayer y tuvo la primera parte de ayer en donde dijimos, tener en cuenta la distancia con digamos, de la militancia con la sociedad, que no es solo territorial ni solo virtual. Es única e integrado porque la palabra, la persuasión y la política está en los dos campos permanentemente. Segundo, la política se hace con discursos, con palabras, con construcción del sentido común, con persuasión y obviamente tratando de llegar a que el otro nos identifique como que lo estamos nombrando, incluyendo en ese discurso. Tres, la mayoría de la población no tiene formación política y nosotros muchas veces solemos hablarle a ese sujeto como si fuese alguien que está todo el día como nosotros, atravesado por la Sí, economía, por recitándole a Byung-Chul Han. Exactamente. Cuatro, no se combate consignas de derecha negando las consignas de derecha, sino construyendo consignas alternativas. Y esto lo tomo del texto de Quiroga que hablábamos ayer, te dicen Cristina Chorra, no es Cristina no es chorra, sino, por ejemplo, Cristina es coraje, Cristina es dignidad, Cristina es justicia social, etc. Es siempre en positivo. Cinco, es necesario dar el ejemplo. Y esto no es una boludez, tiene que ver con hacer coincidir el representante con el representado, porque convertirse en representante es generar una confianza en el otro. Y la confianza no se consigue fácilmente si el pretendido representante o el representante se aleja en términos estéticos, en términos discursivos, en términos de posición social, en términos de barrio, en términos De si modo se de vida, de aleja modo de vida, de claro. modo de vida de quien pretende representar. Seis, esto último que dije se Es lo expresa, de ayer. Ayer diste 5. sí, ahora empezamos con el sexto que es el nuevo, El 6 ¿no? empezás a desarrollar. Ok. Exactamente, que lo desarrollo un poquito más. Hay un tema que es clave, me parece, y que ha sido utilizado por la derecha brutalmente, ¿no? Para negar a las militancias populares de sus verdaderos objetivos a partir de que no hay una absoluta congruencia entre lo que pretenden representar y lo que hacen, un poco vinculado a lo anterior. Y acá hay un tema muy importante que creo que está claro. Yo le llamo a esto el ejemplo Agustín Tosco, ¿no? A algunos que Ajá. pueden no gustarle, etcétera. Decir, Agustín Tosco era un representante sindical, que era un secretario general de un sindicato, que a la mañana iba a laburar a su sindicato. Claro, que ¿Eh? no pedía licencia por ser delegado, seguía en su puesto de Exactamente, trabajo. a la mañana laburaba en su sindicato y a la tarde se iba a Bueno, como la la madre de secretaría. Cristina, que fue 30 años secretaria general de un sindicato y nunca dejó su puesto de trabajo. Exactamente. Muy bien. Ahí hay un ejemplo interesante respecto a este principio
que yo le llamo el ejemplo de Agustín Tomás, porque en realidad la palabra ahí tiene un eco y un micrófono mucho más grande. Porque cuando uno habla desde un lugar de cierta fortaleza de su trayectoria, llega mucho más hacia los otros. Eh, Todo militante, insisto, hoy y sobre todo en los tiempos que corren, recordemos que en Argentina la última campaña electoral presidencial la ganó este personaje patético de Milei solo con redes sociales. No puso un cartel en las calles, todos los carteles que estaban de masa, y sin embargo perdimos, ¿no es Bueno, cierto? pero tuvo mucha televisión, mucha televisión. Televisión y redes, con lo cual no puede haber un militante, digo yo, aunque a muchos no le gusta, no puede haber un militante, un activista, un comunicador que no dé la batalla en todos lados al mismo tiempo. Podrá ser muy exigente, habrá que hacer alfabetización digital, no importa. Tenemos que estar en todos lados aquellos que tenemos un compromiso, o aunque sea en algunos de los que se expresan básicamente en términos de virtualidades, ¿no? 8. Este es para mí uno de los más importantes. Hay que construir comunidades emocionales. Ay, sí, absolutamente. La lucha política tiene dos grandes facetas. Una negativa, esto es Maquiavelo, ¿eh? Esto es Maquiavelo, es Gramsci también. Una negativa y otra positiva. La negativa es combatir al enemigo. Un poco vos lo decías en tu editorial, Sandra. Si vos combatís al enemigo, no podés perder el tiempo en Peleándote con el luchas de al lado. fratricidas, ¿no? Sí. Esa es en negativa. Uno discute, pero no puede haber un sujeto que solamente se dedique una organización política, un militante, un activista, un referente, que solo se dedique a pegarle al enemigo. Ese mismo sujeto, además de pegar al enemigo, tiene que darse un tiempo para ofrecer un mundo de esperanza al mismo sujeto que pretende referenciar o representar. Quiero explicar esto porque parece complejo, pero no lo es. El mismo sujeto es un tipo que dice que Milei es un desquiciado mental, un cruel, que nos declaró la guerra, y es el mismo tipo que dice, vamos a construir un mundo para todos los argentinos donde la soberanía tenga un lugar central y donde seamos realmente iguales ante la ley y no unos entenados y otros, como hace este gobierno, despreciados, ¿no es cierto? Entonces, en positivo y en negativo. La novena, hay que segmentar los colectivos. Esto le cuesta mucho a alguna gente, pero no es lo mismo hablar, como decíamos antes, a alguien que no tiene formación política que a alguien que sí la tiene, y tampoco es lo mismo hablarle a los jubilados o a los estudiantes secundarios o a los... Hay que conocer el mundo específico, esto, el campo se llama, ¿no? El campo específico, que no es solamente conocer las palabritas que están de moda en ese campo, sino hay un hábito que es necesario incorporar para ser más creíble en el diálogo con cada uno de esos sujetos. Es decir, nosotros tenemos que incidir en determinados espacios, tanto en negativo como en positivo, decía antes, pero conociendo a quién le estamos hablando. No se puede hablar genéricamente, cada vez menos, porque los jóvenes, digo, para dar un ejemplo, ¿no? Lo hablo muchas veces con mis hijos, etcétera, etcétera, miran cosas diferentes a las que, y tienen otro discurso y tienen otras palabras y tienen otro formato. Y tenemos que llegarle, no podemos abandonarlo, no podemos decir, no, bueno, eso que lo agarre otro. Tenemos que hacernos cargo de Bueno, eso, tenemos que pero aprender. en todo caso lo que se puede hacer es la articulación de que los jóvenes se dirijan a los jóvenes. Pero si no estuviesen esos Pero vectores ¿cómo hoy, no va a por X, haber? Pero pero ¿cómo no no, va a estar bueno, hay que lleno de formar esos jóvenes? jóvenes, hay Estos que que están formar esos ahora, jóvenes, tenemos, estos que están ahora marchando. claro, tenemos que, sí, ellos a lo mejor se formaron solos, ya como militantes, etcétera, etcétera, pero también tenemos que ser capaces nosotros, Sandra, de poder, aunque estemos lejos cronológicamente, de interactuar con ellos, no negarnos a tener vínculos con otros actores y otros colectivos, sean generacionales, sean identitarios, sean culturales, no importa, tenemos que aprender. Hay que aprender lenguaje, hay que formarse políticamente, y formarse políticamente es fundamentalmente conocer a quién le vamos, a quién queremos hablar y a quién queremos
en todo caso es impactar, persuadir o sobre quién queremos construir un sentido común alternativo al brutal que impone este neoliberalismo fascista. Y un elemento para el final, en todo caso, lo hice muy rápido, pero Sí, te eh, falta un montón de tiempo hoy. sí, no, pero ahora ¿sabes qué? Empiezo con esto Ah, ahora, empezás con tenés soga para rato, bueno. efectivamente. Bueno, hay que memorizar este presente. Hay que ¿En qué memorizar este sentido? presente porque eh, este presente macrimileísta, eh, para darlo vuelta, incluso eh, con la misma fortaleza, entre comillas, que estas bestias con 3 diputados y va, con una oposición, con un oficialismo que no es mayoría en el Congreso, en el Senado menos todavía, es capaz de hacer las cosas que hace. Si estos tipos, Porque es mentira que están en minoría. Nunca estuvieron en minoría. no, bueno, yo discutiría eso, Sandra, en el Senado están en minoría. Bueno, pero ya sabemos que Milei no está solo, Milei es Macri también. No, por eso, pero incluso tomando a Macri y tomando al radicalismo y tomando el oficial, la unión, digamos, la mayoría, el peronismo es mayoría en el Senado, hoy. Sí. Bueno, y no alcanza, porque un poder ejecutivo en esta constitución puede hacer lo que se le canta, sacar decreto y Bueno, es que tampoco hay si poder judicial. tampoco al Poder Judicial y hay que someter a estos tipos a una indudable, si sube el próximo gobierno popular, una de las primeras cosas que tienen que hacer es que mandar un proyecto de juicio político. Y además de mandar un proyecto de juicio político, lo que hay que hacer es justificar por qué lo mandamos, por este delito, por este delito, por este delito, por este delito, y que vayamos a sus casas, ya lo podríamos hacer desde ahora, a manifestarnos pacíficamente, que eso les molesta muchísimo los llamados en algún momento escraches, de posicionamiento público, no para hacer las bestialidades de que después terminamos en cana, sino simplemente para manifestarnos civilizadamente en la puerta de sus casas y poner en evidencia que son unos traidores a la Carta Magna y a la Constitución, que es lo mismo, por otra parte. Entonces, memorizar este presente supone saber que el poder del Estado es muy importante tanto para hacer las bestialidades que están haciendo como para que podamos nosotros hacer cosas que van a contramarcha de lo que están haciendo hoy. No tener miedo, no ser moderado. Si algo tenemos que haber aprendido de este momento tan terrible de Argentina, es que nuestra moderación tiene como expresión la radicalización de la derecha. No Sí, bueno, un hay. poco, hoy la escuchaba, por ejemplo, a, ¿cómo se llama esta chica que es militante de la Cámpora? Florencia Cariñano, Ujú. que decía, yo no voy a seguir discutiendo con alguien que dice que la Tierra es plana. Que también es un límite, ¿viste? Hay cosas que se pueden discutir. No te vas a poner a discutir en el Senado si la Tierra es plana. Es lo mismo que estábamos diciendo recién, Sandra, respecto a Cristina Schorra. No voy a Ujú. discutir si Cristina es chorra o no, Claro, porque no, es ya entrar en tu está. juego. No, Y claro. además, cualquier cosa que yo diga y que pruebe con evidencia jurídica o fáctica, va a ser negado. Me vas a decir la Tierra es plana. Entonces, esa no es la pelea. No La hay pelea es interlocución. Ahí construir. no debe haber interlocución. es- Para pelotudeces, no. y es que eso ya lo dijo Bertolt Brecht diciendo con el fascismo no se discute, el fascismo se lo combate. Y bueno, Incluso el lo dijo problema nuestro es Popper. que tardamos 2 años en llamarle fascismo al fascismo. Sí, incluso Popper decía el límite del debate político, estamos hablando de un liberal, el límite del debate político es el fascismo, porque ahí no hay discusión, ahí es el límite de la tolerancia es la intolerancia al intolerante, nada, es así, porque si Bueno, es un tipo que aquí en tiene, este punto vemos cómo atrasan los moderados como Nathanson, que desde un lugar supuestamente progresista te dicen que hay una derecha democrática, que de ninguna manera esto se puede llamar fascismo, bla, 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 bla. sí, y no solamente Nathanson, ¿no? Porque ahora
No, lo digo como ejemplo de alguien que siempre es bien ponderado por todos los medios, pero lo que dice no se corresponde con la realidad, es de una moderación exasperante. Claro, porque ¿qué es la moderación? La moderación en América Es quedar bien, Latina es querer quedar bien con Dios y con el diablo. sí, y es tratar de negociar con el poder, que es un poder omnímodo, oligárquico, brutal, cuasi esclavista, que nunca permitió negociar si no es desde un lugar de debilidad. Perón los hizo negociar, digo, en el primero y el segundo gobierno, les puso suficiente poder como para someterlos a aceptar determinadas leyes. No, por las buenas con estos tipos no se puede. No se puede. Ahora bien, insisto con esto que me parece clave, que es un aprendizaje también para el debate público de acá a cuando nos saquemos de encima este gobierno, que nos vamos a sacar, sin duda nos vamos a sacar de encima este gobierno. Ay, No me sí, cabe por la menor favor. duda. Lo que pasa es que lo vamos a tener que hacer habiendo memorizado toda esta tragedia para hacer lo que siempre quisimos hacer y siempre anduvimos a tientas. No, bueno, hay que tener cuidado, a ver si se enoja Clarín, si me saca una tapa. A ver, Mañeto es un delincuente. Mañeto tiene que estar preso por Sí, meterse en la claro. justicia. Claro. Mañeto es un delincuente. No puede ser que ese tipo siga manejando un emporio económico y construyendo destinos de este país. Y Saguier tampoco. Son delincuentes. Ujú. Y eso hay que explicarlo. Saliendo, insisto, y vuelvo para atrás, saliendo del lugar común de estar enredado en las banderas y en las consignas del enemigo. Salgamos de ahí, construyamos. Con ellos, en todo caso, a ellos se los combate. Y al resto de la sociedad, incluso a aquellos que votaron a Milei, que van a dejar de votarlo cuando se den cuenta de que les está arruinando la vida y se las va a terminar arruinando. Bueno, con ellos, esperanza, reivindicar todo lo que tenemos de historia maravillosa de este país, que no es solamente Néstor, Cristina, y Perón y Irigoyen, sino también el siglo XIX. Hay que explicarle a la gente, hay que ciudadanizar. Esta es una sociedad mayoritariamente sin memoria y sin conocimiento de la gloria de la cual proviene. Y justamente por eso pueden despreciarnos desde el neoliberalismo que olvida y deshistoriza nuestro pasado. Para terminar, lo que digo es, tenemos que construir, tenemos que formar cuadros. Hay que formar cuadros. Y formar cuadros implica no solamente un tema formal, discursivo y conocer algunas de estas herramientas que son imprescindibles, sino construir una ventaja moral. Sí, Construir una ventaja moral. preferiblemente cuadros que se lleven bien entre sí. Sería deseable. Yo descuento eso, aunque suene un poco ingenuo de mi parte, porque repito siempre y te lo repito a Yo sé vos, que y nos siempre está escuchando muchísima gente con los ovarios al plato. sí, está bien, yo no quiero sumarme, me cuesta un poco, coincido Yo con vos, y lo tampoco, pero no sabés. puedo negar la realidad y me Claro, lo parece, que pasa es que tratándolo de la manera no, más está suave bien, posible, pero es parte de lo que vivimos. Entonces no, uno no puede convertirse en negador de la realidad no, que estamos no, viviendo. pero el tema también es que elige uno yo quiero dedicarme solamente a mi enemigo. Eso es una decisión. Yo sé Es que que el es, otro existe. Yo sé que el otro existe y sé que empioja. Pero no quiero perder un minuto de mi vida, lo digo y lo voy a decir siempre, en tratar de contribuir de alguna manera, incluso a atizar el fuego ridículo fratricida. Lo que estamos sufriendo es demasiado duro como para que nos dediquemos demasiado, sí. a ver en el espejo de esas miserias. Creo que tenemos que, en serio, replantearnos y además tenemos un futuro hermoso para construir como sociedad cuando nos saquemos de encima esto y cuando tengamos el coraje realmente de memorizar lo que pasó para hacer exactamente lo contrario. ¿Terminado? Sí, ¿Terminada la columna? Muy sí. bien, gracias. Primera tanda en Jugo de Limón. Somos Radio AM 530.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Le hicieron la prueba y tiene SIDA, se lo diagnosticaron. ¿Viste? Te dije que tiene el bicho. Si el flaco vive de joda en joda. Los primeros casos fueron registrados en 1981. Desde ese momento, el mundo se conmocionó. Todos los ojos apuntaron a las personas con VIH. Pero nadie reparó en la otra pandemia que se gestaba en silencio. Ni antes ni ahora se habla de la pandemia del odio. Igual, con su cuerpo, lo que quiera. Sí, pero pone en riesgo al otro. Al día de hoy, el estigma y la discriminación vulneran los derechos de las personas con VIH. Y además sigue siendo la primera barrera de prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El VIH no mata. El estigma y la discriminación, sí. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Ay, por fin sonríe Elbaum, que estaba muy serio ahí. Cuando escucha la voz del locutor, usted sonría. Absolutamente. ¿Alguien tiene la radio prendida? Me preguntan desde el control. Sí, es Lucía García Itkinson, a quien presentamos mientras apaga la radio. Paren.
Ay, Tiene- Mauricio Rielbaum, que estaba muy serio ahí. Cuando Ahí escucha estoy la voz. saliendo por radio. Absolutamente. ¿Alguien tiene la radio prendida? Me preguntan desde el control. Sí, es Lucía García Itkinson, a quien presentamos. ¿Tenemos que escuchar todo de nuevo? Me parece que... Ahí estoy, perdón, Ay, perdón. qué suerte. Me encantó la experiencia de escucharme. Es que yo los voy escuchando mientras estoy en la espera y Claro. bueno, voy a apagar. Bueno, gracias al control por preguntarnos si alguien tenía la radio prendida, porque efectivamente tenía. Bueno, ¿hoy de qué nos vas a hablar, Lucía? Bueno, hoy voy a hablar de una situación muy singular. Lo que me preguntabas recién, Jorge, lo del Nacional Sí. 17. El lawfare llegó a la escuela secundaria, ¿no? Sí, el Nacional 17 de primera junta, es allí en Caballito, en el barrio de Caballito. Bueno, ocurrió un episodio propio de la lógica del lawfare, pero a escala de estudiantes secundarios. Hubo un estudiante que apareció en La Nación Más denunciando que había sido expulsado de la escuela porque él es defensor de Milei, Santiago se llama el joven, y bueno, y en la escuela hay otra posición política. Estuvo con Trebuch junto con su mamá. Esto escaló porque, por supuesto, el presidente Javier Milei hizo sus intervenciones tuiteras y, por ejemplo, publicó un tuit diciendo educación pública con signo de interrogación y reproduciendo el fragmento de la nota de La Nación Más. La nota, la entrevista, sucintamente, Trebuch se escandaliza por el hecho, pero a lo largo de las respuestas, tanto la madre como el chico van diciendo que en realidad no lo expulsaron, que en realidad... No fue más porque no quiso. No fue más porque se sintió incómodo, porque sintió que lo iban a discriminar, pero no pudieron dar cuenta de ningún hecho puntual, ni por parte de los otros estudiantes, ni por parte de las autoridades de la escuela o los docentes respecto de la posición del joven. Cuestión que esto generó desde el centro de estudiantes la necesidad de salir a responder, porque claro, Hasta ahora lo que estás contando es una operación mediática, ¿no? Del lawfare. es una operación mediática, claro, bueno, porque no llega, en realidad tenés razón. Claro, no llega interviene el Poder justicia, Judicial, interviene el no, periodismo, el presunto periodismo. Pero genera mucho malestar y mucha tensión entre los pibes, las pibas, pensá en adolescentes, estudiantes secundarios que están organizándose, constituyendo una asamblea. Convocaron los jóvenes, los estudiantes del Nacional 17 a una asamblea el 13 de junio y 3 días previos este joven había pedido el pase a otra escuela por razones familiares, según argumentan en la nota que presentaron. Él no participa de la asamblea y después aparece en La Nación Más diciendo que había sido expulsado. Entonces nosotros hablamos con Paloma Iglesias, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional 17, para que nos cuente, bueno, qué es lo que efectivamente sucedió. Esto nos decía. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paloma Iglesias, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional 17. Quiero primero pasar a agradecer a Juego de Limón, a Sandra Rousseau, a Lucía García y a todo el equipo por brindarnos este espacio, la verdad, que nos parece muy importante poder alzar nuestras voces y también decir cómo fueron las cosas. Nosotros, como Centro de Estudiantes, convocamos una asamblea el 13 de junio para hablar de la coyuntura nacional. Se hablaron varios temas dentro de la asamblea, fue un lugar democrático, muy necesario para nosotros como estudiantes. Las asambleas son una actividad legal y como Centro de Estudiantes suelen ser una actividad que para nosotros es muy necesaria porque es el espacio donde uno escucha las voces y puede informar y debatir con todo el estudiantado, con los que quieran, porque no son obligatorias nunca, con el estudiantado de lo que piensa y lo que cree y ahí ir formando una opinión y construyendo cosas a partir de eso. En nuestra asamblea del 13 de junio se escucharon distintas opiniones, distintas voces, gente a favor, gente en contra de lo que nosotras informamos y siempre se tornó una situación de respeto. A partir de esto, la verdad que en el colegio estamos muy indignados los estudiantes con todo lo que se estuvo diciendo porque conocemos lo que pasó, sabemos cómo fueron las cosas y no son como se están diciendo. La verdad que la mayoría de cosas que se dijeron son mentiras, no se vivió así.
adentro del colegio hay mucha indignación, es la palabra, la verdad, como que estamos indignados de que se estén diciendo estas cantidades de mentiras sin consultar antes y se difundan de la manera que se están difundiendo. Bueno, esto, ¿no? El sentimiento genuino de Claro, sentirse... mínimamente La Nación Más hubiese podido chequear a ver con el colegio, a ver qué había pasado. Lo que pasa es que no chequean porque saben que si chequean les van a decir eso es mentira. Pero aparte porque si vos ves el recorte de la nota, es el propio pibe y la madre los que terminan desmintiéndose de lo que habían iniciado diciendo y lo que es el titular, el zócalo de La Nación Más. Milei hace otro tuit donde dice, dedicado al pelotudismo de los imbéciles que ponen las formas por sobre el contenido. Está No muy solo mal que- ese hombre, no puede contener la bilis que tiene, está mal. No, ni siquiera está mal. escribiendo un tuit, ¿no? No, No no, solo- además ayer escribió uno sin ningún sentido. 10, Sí, parecía una lo vi, fórmula lo vi. química, una cosa... Sí. Dice, no solo es una señal de precariedad intelectual, sino también de un nivel de infantilismo político inédito, fin. Y vuelve a compartir el recorte de La Nación Más. Gravísimo que estudiantes secundarios se vean envueltos en la violencia presidencial, en tener que dar explicaciones por convocar a una asamblea, donde por supuesto uno de los temas fue la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Claro que sí, los chicos viven en este país, en esta realidad. Que no se puede hablar de eso tampoco ahora. Y algunos tendrán una posición, otros discutirán, digamos, ¿no? Con todas las variantes posibles y el respeto democrático. Hay que decir que la escuela también tomó posición, la rectora realizó un comunicado que está publicado en las redes sociales de la escuela, Paula Ornac se llama ella, y en ese texto aclaran que bueno, que lo que la escuela favorece es el funcionamiento del centro de estudiantes, como en todas las escuelas secundarias de la ciudad, y lo hacemos extensivo al país, que hay legislación que protege esta práctica en el ámbito de la escuela, y que la escuela pública también tiene entre sus deberes el de promover la educación democrática, y que la asamblea de estudiantes es un ámbito para que los pibes y las pibas se vayan formando en la cultura democrática, en la diferencia, en el escucharse, en el Es que lo intentar que pasa, llegar a Lucía, es acuerdos. que nosotros en este tipo de reflexiones estamos todo el tiempo señalando cómo lo que vivimos no coincide con una democracia y tenemos que en algún momento empezar a hablar como, digamos, con un sentido un poco más realista de la realidad. Las cosas no están funcionando porque no está funcionando el Estado de Derecho, no está funcionando el Estado directamente. ¿Viste lo que pasa en Bahía Blanca? Cuando quieren distribuir algo no saben cómo hacerlo tampoco. Mienten a destajo, dicen que aumentaron a los del Garraham, no les aumentaron. Estamos todo el tiempo chocando contra una pared de mentiras, de insultos, de crueldad, y entonces uno se lo pasa diciendo esto no es democrático. Va a haber un momento en que tengamos que dar por sentado que ya la vida democrática, este gobierno la impide directamente. Y la lucha por tiene que supuesto. tomar otro rumbo, más directo. Sí, y probablemente tengamos que hacer otra caracterización que vaya más allá de discutir si esto es o no fascismo, ¿no? Y empezar a describir efectivamente cuáles son los límites que Claro. se imponen en la práctica cotidiana y cuáles son las lógicas de disciplinamiento. Yo hay algo que vengo pensando hace un tiempo, que tengo que terminar de ver cómo formularlo con más claridad, pero lo comparto, que es esta idea de que en la dictadura, por supuesto, lo represivo era muy contundente y era sobre los cuerpos y el exterminio era físico, ¿no? Que hoy esa acción represiva se aplica sobre la posibilidad de hacer. Lo que se nos cercena es la posibilidad de la acción política, ¿no? Si nos vamos a manifestar, nos reprimen, se impide que lleguemos hasta los lugares para manifestarnos. Ahora se rodea la casa de Cristina de vallas para que no pueda haber gente reunida en ese lugar. Se impiden las visitas o se controlan las visitas, Sí, cosa sí, que no es se la, hace con es la presa domiciliaria, política ¿no? más peligrosa Exacto, del país, Cristina. exacto. Sí, sí. Entonces creo que hay una sofisticación del método represivo que avanza sobre el despliegue de la acción de la que somos Bueno, en ese capaces de sentido, ser los militantes, ¿no? en ese sentido, los legisladores de Unión por la Patria me parece que están dando un ejemplo que está bueno. Ellos pidieron el permiso todos, 700, para ir a ver a Cristina. El tribunal les contestó que no,
que ya dijeron que cada uno que quiera ver a Cristina tiene que pedir permiso al tribunal. Bueno, ahora Casación fijó el 7 de julio para decidir finalmente cómo va a ser, pero la respuesta de los legisladores es: la vamos a ir a visitar igual. Porque, digamos, no está proscripta políticamente, no puede ejercer cargos públicos, pero sigue siendo la jefa de muchos dirigentes políticos, la conducción política de muchos dirigentes en funciones. Entonces, no pueden prohibirle el acceso a la conducción política. No está bajo órbita legal eso. Así que me parece que es una actitud bastante directa, porque hay un conflicto de poderes ahí. Sí, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con desobedecer esas órdenes delirantes. Hay que empezar a desacatar, y empezar, claro, a romper un poco ese cristal de disciplinamiento que se está impulsando desde el poder. Por eso me pareció interesante traer este testimonio de los jóvenes adolescentes del Nacional 17, que no se quedaron cruzados de brazos escuchando cómo se blasfemaba en La Nación Más a su colegio, a su propio centro de estudiantes, y quisieron expresarse públicamente y bueno, y con el apoyo de las autoridades de la escuela que respaldan esta práctica democrática, aún en este contexto tan complejo, ¿no? Quiero compartir lo que nos decía Paloma para bueno, completar su mirada. Nos parece importante dejar en claro esto, que nosotros como centro de estudiantes tenemos dos leyes, la 26.877 y la 137, que ordena las cosas que nosotros tenemos que hacer, que tenemos el derecho y la obligación de fomentar la actividad política dentro de los colegios. Y es lo que hacemos nosotros con las asambleas, sin bajar una corriente política, porque no es la idea, sino la cosa de poder construir con los que pensamos distinto. No, uno no necesita pensar igual para poder construir, y es lo que nosotros usamos siempre para poder crear una comunidad colectiva dentro del 17. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué refrescante esa voz. Claro, esa frescura, ¿viste? Sí. Y esa incapacidad de someterse, ¿no? Sí, me lo voy a poner en Spotify, la voz de Paloma. Claro, creo que necesitamos esa frescura, esa fortaleza y esa incapacidad de adaptarse, ¿no? A ese disciplinamiento y a esa trampa de la realidad. Bueno, el colegio diciendo que el equipo directivo siempre actúa a puertas abiertas, que lo van a seguir haciendo, y que Trebuch, ¿sabes a dónde hay que mandarlo a Trebuch? No lo voy a hacer en este momento, pero todos lo tenemos en mente a dónde hay que mandarlo a Trebuch, ¿no? Totalmente. Que un tipo como Trebuch pueda ser un periodista notable solamente puede suceder en un país fascista. En un país donde Milei es el presidente. Claro, exactamente. Gracias, Lucía. Bueno. A ustedes. Hasta jueves. Pasemos otra semana más. Chao. Nosotros vamos a una tanda y un poquito de música y volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro.
un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Acá estamos, acá Ahí estamos. estamos. Acá estamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Estábamos hablando con Lucas Mayra, que ahora viene, pero primero sepamos qué escuchamos. Garufa. Estamos escuchando un tangazo de Paco Medina que se llama Garufa. Me gusta el tango para este programa, ¿eh? Sí, sí, pero lo mezclamos con rock and roll, tango, balada, cumbia. Poneme a Paco Amoroso y a Catriel una vez. Poneme. Bueno, sí, lo vamos a poner. Ponémelo una vez, dale. Bueno, ¿cómo le va a Lucas Maida?
Muy bien, acá estoy buscando los anteojos para poder ver mejor la pantalla, ver mejor tu cara, Sandra, tu sonrisa, tus labios pintados. Sigo ver igual mejor que siempre. a Jorge que lo veo cada día más joven también. Y sobre todo, Porque, pero ver... ahora te pusiste los anteojos, mira de nuevo. Ah, no estás pintada y Jorge no está más joven. Acá estamos con les invitades de esta noche que ya están conectados. Me encanta ver que en el nombre de Zoom le figura Delfín. Por fin tenemos a estas personas, a estos compañeros. En este caso vamos a hablar con Ari. Ari es del colectivo que viene trabajando un proyecto muy interesante que se llama Construcción del Archivo Popular, del Archivo de la Memoria Popular de la Villa 20. Me le hicieron difícil con el nombre tan largo, pero ahora vamos a saber de qué se trata mientras me arreglo un poco en la cámara porque me di cuenta que a veces salgo medio fuera de foco. Ari, te digo muy buenas noches. Gran hallazgo. Buenas noches, Ari. Hola, buenas noches. Acá Hola, estamos ¿cómo están? ¿Cómo Ari va? Nahón y Soy Ruti. somos Ahí integrantes va. del Archivo de la Memoria Popular de Villa 20. Encantados, compañeros, de conocerlos, conocerlas. Bueno, queremos saber de qué se trata, el pueblo quiere saber de qué se trata esta construcción del archivo de la memoria popular de la Villa 20. Le cuento a nuestros oyentes, es el asentamiento que queda en Lugano, ¿verdad? Una villa de hace muchísimos años que existe, que se urbanizó hace 9 años. Pero ustedes cuéntenos un poco más acerca de cómo se originó esta idea de hacer esta construcción de archivo de la memoria popular. Bueno, como bien decís, Lucas, la Villa 20 es una de las villas más antiguas de la ciudad. No me acuerdo, creo que desde del 1930, más o menos por esa data. Bien. Y constantemente a lo largo de su historia, la lucha por el hábitat, por la vivienda digna, es una constante. Hubo muchas circunstancias, muchos eventos que fueron empujando esa lucha a partir de la organización de los vecinos, a partir de diferentes políticas, instancias judiciales, tomas. Contextos. Y finalmente, en 2016 comienza el proceso de reurbanización también por la acción de la organización de los vecinos, de las vecinas de la villa. Bien. Y en este contexto de que empiezan a demolerse un montón de casas que están históricamente para abrir calles, para dar lugar a más luz, a más aire en la villa, lo Sí. que sucede es que cambia radicalmente la forma del barrio y ahí surge la idea de este proyecto de la construcción del archivo de la memoria popular, que es resguardar un poco cómo era previamente antes de que empezaran a cambiar tantas cosas. Y el archivo de la memoria va mucho más atrás, no solamente al proceso al momento de la reurbanización, sino a los orígenes, a cómo era cuando empezó a llegar la gente que venía del interior de la provincia, de otros países, perdón, del interior del país, de otras provincias y también de otros países, para ir recuperando un poco cómo fue ese patrón de urbanización. Claro, ahí va, ahí nos adentrás en la idea del proyecto. Sabemos que este proyecto, esta construcción de archivo, generó una película, ¿verdad? Que está en YouTube, que pueden acceder gratuitamente. ¿Quieren contarnos acerca de esta película, que entiendo es la materialización de este archivo? ¿Sería lo que ustedes fueron juntando durante el proyecto? Bueno, ahí tomo la palabra. Sí. Nosotros venimos trabajando desde 2018. En realidad, esta película por la cual ustedes nos contactan hoy es la segunda película que produce y realiza el archivo. Bien. Segundo largometraje sería. Y el archivo en realidad se materializa en una página web que es
www.archivovilla20.com.ar. De alguna manera, y a su vez también trabajamos en distintos espacios del barrio, fundamentalmente escuelas, en las que el archivo se muestra, se exhibe y se producen distintos dispositivos de reunión de vecinos y vecinas, en los que son los mismos vecinos y las vecinas los que comparten sus archivos personales, aquello que han guardado por ahí en sus en esferas privadas, y lo comparten en un gesto que de alguna manera colectiviza esa memoria que por ahí en algún momento perteneció a la esfera individual o familiar y pasa a una esfera colectiva. Nosotros usamos la palabra, los archivos se comunalizan, porque también se ven afectados por otras miradas, por otros relatos. La foto que guardó una vecina se ve completada por el relato de un vecino que por ahí encuentra algo ahí que nunca había visto de vuelta y que solamente estaba en la esfera de su recuerdo. Claro. ¿Sabés qué? La película está por la... Sí, perdón. No, te iba a preguntar si vos podías aclarar, quizás para nuestros oyentes, ¿no? Porque la palabra archivo, algunas personas pueden estar muy familiarizadas, pero si vos podés aclararnos así como concretamente qué es lo que te llevaba un vecino, una vecina, puede ser una foto familiar, digo, puede ser la foto de una esquina, un recuerdo, ¿cómo sería? ¿Podemos compartir pantalla? A ver, probamos. Podemos compartir pantalla y mostrar un poco la página. Dale. Y los vecinos traen todo tipo de archivos o documentos, desde una foto, como por ahí están viendo ahora, Ahí va. hasta, por ejemplo, una vecina, siempre decimos como que algo que nos parecía muy interesante, ¿no? Que una vecina le preguntábamos qué le gustaría a ella que formara parte del archivo, y ella nos decía, miren, a mí la verdad que no tengo foto, pero lo que me gustaría es contar la historia de cómo los vecinos nos organizamos para que los perros que andan sueltos por el barrio se vacunen y no generen un riesgo de contagio de rabia y demás a los niños que andan por ahí. Claro. Entonces le decimos, ¿y qué te gustaría guardar? Y ella dijo, Muy bueno, hay interesante. un violín que usamos nosotras para atar a los perros y llevarlos a vacunar. Entonces de repente hay una foto de ese violín que la sacamos nosotros y que de repente pasó a formar parte del archivo. Después, en general, son fotos, lo que estamos viendo ahí son un montón de fotos. Por ejemplo, ahí tenemos a Amelia Cuevas haciendo una torta para un día de cumpleaños. O los chicos, una foto de 1972, que es la que estamos viendo ahora, de los chicos en la guardería. Qué maravilla. Queda muy claro ahora con la imagen. Volvamos a ustedes ahora, chicos. Volvamos a verlos a ustedes, compas. Y bueno, los que están siguiéndonos desde YouTube. Quedó claro, está bárbaro. Quedó claro porque generaba por lo menos esa idea de poder materializar la imagen. Cambia. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ustedes lo saben mejor que yo, que juntan fotos, que juntan cuestiones que tienen que ver con lo audiovisual. Juntamos palabras. Y juntan palabras, ahí va. Gracias por la aclaración. En el archivo hay audios también, con testimonios, con distintos, por ahí, recuerdos y hasta como relatos de también la historia reciente. Es precioso lo que hacen. A la película, nosotros en el año 2023 armamos un taller de jóvenes documentalistas que estuvo integrado por 8 jóvenes entre 18 y 30 años, que pertenecían a diferentes organizaciones políticas que actúan en el barrio, y con ellos hicimos un trabajo de relevamiento ambiental del barrio. Nos preguntamos cuál era la historia ambiental de la Villa 20, con el objetivo de descubrir qué era un conflicto ambiental. Si un conflicto ambiental era solamente algo que tenía que ver con
no sé, los hidrocarburos, o si también un problema de cloaca que tiene un vecino también era un conflicto ambiental. Claro. Entonces, a partir de eso hicimos esta película que terminó dando resultado en un video mapa de la memoria ambiental del barrio, y que bueno, hoy por suerte se está compartiendo en muestras y festivales, y próximamente va a estar en YouTube. Qué bueno, felicitaciones por ese trabajo de unir palabras, de unir imágenes y de trabajar en la memoria colectiva, más en estos tiempos de desmemoria, o que algunos quieren que sean de desmemoria. Por el contrario, ustedes traen la memoria del barrio a cuenta y lo hacen película, lo hacen texto, lo hacen palabras, lo hacen imágenes. Queremos agradecerles. ¿Quién se hace llamar Delfín? No, eso fue un chiste interno. Ah, bueno, pues lo saludamos a ese personaje, también a Delfín, a ustedes, Ari, a los compañeros que forman el colectivo, y desde acá queremos agradecerles este tiempo, y sabemos que habían estado en reunión y que había más personas y que estaban esperando poder salir, y lo valoramos. Eran como 5 ahí. Saludos de acá de la M530, les enviamos abrazos Le mandamos a un todos. beso a Damari, vecina del barrio, que nos está escuchando. Ahí va. Mari, un beso grande para Mari de Villa 20. Abrazos, y bueno, será cuestión de buscar Archivo 20 y poder ver en YouTube la película y los documentales. Un abrazo Felicitaciones, enorme. chicos. Muy lindo laburo. Muy lindo laburo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Chau, chau. Nos despedimos, Sandra, Jorge. Chau, Lucas. Me voy volando como vine, y nos vemos la semana que viene. Nos Muy vemos la buenas semana noches. que viene. Chao, hasta luego. Chau, chau. Nosotros vamos a un poquito de música y ya estamos con ustedes. Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad
siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuestros hijos y en Instagram @ecuni. Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5. Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por Alternativa Teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por Alternativa Teatral. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales.
Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Hemos vuelto, estamos de nuevo desnivelados. ¿Qué No, viste, yo me ubico. Yo me ubico. La nivelación no es lo nuestro, Elbaum. Bueno, te voy a despedir. Lo que pasa es que yo soy tan alto, Russo, tan alto. Claro, y yo soy tan esbelta también. Bueno, hasta lunes, Jorgito. Así es, nos vemos el lunes, os escucho ahora con Santiago que viene. Un fuerte abrazo para todos, chau, chau. Chau, chau. Y le doy las buenas noches a Santiago Liaudat. Hola, Santiago. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, bien. Lista para escucharte con amigo, enemigo. Bien, bueno, me alegra. Bueno, la última columna que hicimos fue sobre lo político, la política y las políticas, ¿no? Donde distinguimos esos tres niveles, ¿no? Las políticas más vinculadas, si se quiere, a la gestión, la política más a la partidocracia, y lo político como el fundamento, ¿no? De las instituciones y de la política, el fundamento de la vida en común. Y bueno, un poco charlábamos la semana pasada de que es lo que más cuesta visibilizar y analizar lo político. Así que hoy traje un autor de cabecera en ese sentido para que nos ayude a pensar lo político, que es Carl Schmitt. Ajá. Autor polémico, porque un explícito soporte del partido nazi en Alemania, pero al mismo tiempo es una figura insoslayable de la filosofía política del siglo XX. Ajá. Y él en 1932 publicó un libro, un texto, titulado El concepto de lo político, donde él hace una crítica muy dura al liberalismo político. De hecho, en adelante ya todos los autores han discutido con esa crítica, o a favor o en contra, y con la propuesta de Schmitt, así que vamos a ver de qué se trata, para ver cómo ubicamos nosotros nuestra discusión de lo político, ¿no? En relación con este debate, y en relación con lo que va a ser el tema de este ciclo, que es el proyecto nacional, el proyecto de país. Así que bueno, lo primero es, ¿qué dice Schmitt sobre el liberalismo político? ¿No? Cuando hablamos de liberalismo político, hablamos básicamente de las instituciones tal cual las conocemos en una democracia liberal, ¿no? Para hacerlo sencillo y rápido. Es decir, una democracia representativa, delegativa, donde bueno, hay un parlamento, donde se resuelven las cuestiones de la vida en común, y etcétera, etcétera. Y lo que Schmitt va a decir es que esto es una pantomima, básicamente, ¿no? Que el poder no está ahí, ¿no? Que el parlamentarismo es una ficción, que no hay deliberación real, que no hay representación genuina, que en verdad el liberalismo esconde el conflicto político, lo evita, lo evade, no se hace cargo, y parte de un supuesto consenso que en verdad no es tal, dice Schmitt, porque va a partir de la idea de que ningún consenso es posible. El consenso, en verdad, para que exista, siempre tiene por debajo una exclusión. Se excluyó a alguien que no compartía ese consenso, ¿no? Es decir, que el liberalismo, dice Schmitt, históricamente, para constituirse como un modelo político basado en la deliberación racional, en la negociación entre partidos y demás, tuvo que excluir a un otro que no es parte de esa deliberación. A una minoría. Sí, o puede ser una mayoría también. Estaba pensando justamente, cuando se forma el liberalismo político, por ejemplo, en nuestro país, en el contexto del orden liberal conservador, bueno, esto era clarísimo, ¿no? Es decir, el liberalismo político construyó un orden social basado en la exclusión de una mayoría que estaba fuera de la participación de ese orden político. Claro, ¿no? claro, Estamos hablando claro, claro. de fines del siglo XIX, ¿no? Es decir, liberalismo y democracia, tal cual los entendemos hoy, muy asociados, es un invento relativamente reciente, ¿no? Es decir, el liberalismo más bien se dio y chocó mucho contra la democracia en distintos momentos históricos, ¿no? Entonces, Schmitt dice, bueno, el liberalismo tiene problemas para pensar lo político. Es más, quiere sacarse de encima lo político y quiere, en definitiva,
transformar la política en burocracia, la burocracia en administración técnica y despolitizar el punto, ¿no? Pretende una quimera, la idea de que puede haber una sociedad sin política y que en definitiva debe el mercado o la sociedad civil hacerse cargo de licuar los conflictos, pero no, la política como tal carece de entidad dentro del liberalismo, dice yo. Es interesante, ¿no? Porque mucho de esto a uno le resuena. Por Y la sí, fantasía. sí, la farsa resuena. Sí, la pantomima, la fantasía y la idea de que la utopía de la sociedad no política, ¿no? La idea de Claro. que puede, en cierto modo, bajo un supuesto filosófico muy fuerte, que es la idea de la universalidad de la razón, de la deliberación, de que es posible alcanzar consenso, es un supuesto filosófico típico de la Ilustración. Estamos tan lejos igual del debate político argentino, pero bueno, está bueno saber de dónde vienen algunas posiciones, ¿no? Y Sí. bueno, ese basamento de orden está todavía en la base del Estado, ¿no? En definitiva. Bueno, entonces Schmitt discute con esto y va a plantear un modelo alternativo que va a ser un poco la teoría política del fascismo en su momento, pero más allá de eso, es muy interesante para ver cómo él pensó lo político. Él dice, bueno, vamos a sacar de lo político todo lo que tenga que ver con lo secundario, lo superficial, lo que no hace la esencia, ¿no? Si quieren, saquémosle la política, ¿no? Quedémonos a ver cuál es la esencia de lo político. Y él dice, bueno, si tengo que pensar cuál es la esencia o la categoría fundante de la estética, dice él, bueno, es lo bello o lo feo. ¿Cuál es la categoría fundante no sé, de la epistemología, lo verdadero o lo falso, ¿no? Una oposición. Bueno, él va a decir, ¿cuál es la categoría o la oposición fundante de lo político? Esa oposición es amigo-enemigo. Y esto ya es toda una revolución en la filosofía política, ¿no? Porque pone el conflicto como inherente a lo político. Es decir, se corre del eje del liberalismo y plantea esta idea de un consenso mediado por las instituciones, por determinados procedimientos que evitarían el conflicto, ¿no? La idea del pacto social es esa, ¿no? Evitar el conflicto. Schmitt dice, el conflicto siempre está y siempre va a estar. Es inevitable. Que lo político es constitutivamente conflictivo. El liberalismo no se hace cargo de que tiene un conflicto subyacente, es decir, está excluyendo a un otro. Y fíjense la historia del liberalismo en Argentina en relación con el peronismo, por ejemplo. Claro. Que siempre buscó hacernos desaparecer, excluirnos, sacarnos, que no puede compatibilizar su esquema, su mentalidad con ese otro que somos nosotros, ¿no? En definitiva. Hasta límites irracionales. Por supuesto, porque estamos fuera de la razón, ¿no? En el modelo liberal esto dice Schmitt, cuidado con los muy buenos, dice, ¿no? Cuidado con los muy humanos. Aquellos que pretenden evitar la política son los peores, dice. Schmitt reintroduce el conflicto en la política y creo que esto es un aporte notable. Y después, bueno, ya tiene una deriva la que uno no comparte, ¿no? Donde él va a decir en definitiva que más allá de esto constitutivo, la política termina siendo una lógica de eliminar a un otro, ¿no? Es decir, cuando el otro me amenaza, debo eliminarlo, quien decide en ese contexto es el soberano, bueno, y ahí va a adherir una figura de un líder. Bueno, se borra ahí un poco, perdón, ¿no? Pero se borra un poco la barrera entre la guerra y la política. Exacto, bueno, precisamente, toda esta es la discusión, ¿no? Recuerden aquel lema de Clausewitz que decía, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Foucault lo invierte y dice, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y Schmitt está en esa discusión, exactamente. Muy bien. Y bueno, él va a terminar adhiriendo a este poco el principio alemán, ¿no? Que sostuvo el nazismo, que fue el principio de autoridad, ¿no? Es decir, la autoridad del soberano es el que resuelve en la falta de la norma, ¿no? En la anomia, en el estado de excepción, y en resuelve es que en definitiva tiene el poder, ¿no? El poder reside en la decisión del soberano. Schmitt sosteniendo un modelo de autoritarismo muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la tercera posición de esto? Siempre nos gustan las terceras posiciones a nosotros. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos a Dussel, ¿no? Filósofo argentino, latinoamericano, filósofo de la liberación, que él va a decir, bueno, hay que evitar estos dos extremos, ¿no? Hay que evitar hay que recoger lo que Schmitt introduce, que es correcto, la dimensión agonal de la política, quiere decir conflictiva de la política, que es inherente al ser humano, porque siempre nos organizamos en colectividades que competimos, chocamos, esto es inherente a lo humano, bien, pero no hay que comprar la deriva autoritaria de esto, ¿no? Dice Dussel, bueno, lo que hace Schmitt en verdad es describir el poder ya constituido como poder de dominación. Él está confundiendo lo que es la evolución histórica, que en la historia uno puede ver cómo sean procesos de lucha por mayor justicia, por ampliación de derechos, etc. Y él es incapaz de ver eso
y solo ve el poder constituido como poder de dominación, ¿no? Es decir, cómo construye un consenso dominante su poder sobre, bueno, mayoría, ¿no? Sobre un otro. Y del liberalismo, bueno, por supuesto hay que recoger un elemento, que es la posibilidad de intentar que el conflicto no se vuelva una guerra, ¿no? Es decir, eso que introduce el liberalismo es valioso. Tratemos de encauzar el conflicto, tratemos de institucionalizar el conflicto. Ahora bien, lo que dice Dussel, el liberalismo es, bueno, evitemos, por supuesto, la negación de lo político en que cae el liberalismo, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos para que la política no termine siendo esta pantomima que se vuelve en las sociedades liberales, donde se separa de la sociedad, y que la política sea efectivamente algo que emana, digamos, que emana de la propia sociedad. Y justamente ahí está el punto en que Dussel va a trabajar, que es la idea de reconciliar la política y la sociedad. Ustedes saben que el liberalismo, esto también lo señala Schmitt, el liberalismo hace una escisión muy tajante, ¿no?, entre la política, el Estado y la sociedad, la economía, ¿no? Son como dos mundos separados. Entonces Dussel va a hacer un trabajo, que es el trabajo que creo que nos debemos, en esta clave que empezamos a charlar la semana pasada, de construcción de poder, que es repolitizar lo social. Creo que el desafío para repensar los fundamentos de lo político desde nuestro punto de vista, que creo que en cierto modo quedamos encorsetados en una mirada muy liberal de la política, si reprodujimos esta separación y en cierto modo le dejamos el caldo de cultivo para que nos puedan catalogar como casta, ¿no? Porque en definitiva muchas veces lo fuimos, separados. Entonces, el desafío creo que nos propone Dussel es, bueno, ¿cómo recuperamos ese fundamento de la política, o de lo político, mejor dicho, que es la comunidad en definitiva, ¿no? Es ese, el corazón de la política Dussel lo pone ahí, ¿no? Ya no es el poder del soberano, ya no es el procedimiento fiscalizado del liberalismo, sino que es la comunidad que busca ampliarse, ¿no?, como comunidad de vida, y que es esa comunidad de vida la que hoy está siendo amenazada por este proyecto antinacional, ¿no? Así lo llamo yo. No es un proyecto de país porque tienen una idea de hacia dónde quieren ir, pero no es un proyecto nacional, es antinacional. Es antinacional. Y si entendemos lo nacional como la identidad y el nombre de lo común, de lo comunitario, yo creo que eso es lo nacional, no hay que darle mucho más vuelta. Es decir, lo nacional es la forma en que nos definimos como pueblo, ¿no?, como comunidad política, económica, cultural, bien espiritual, en distintos modos, ¿no es cierto? Entonces, se trata de encontrar ese fundamento, y el segundo punto es lograr identificar, y ahí sí recojo el elemento de Schmitt, claramente quién es el enemigo de ese fundamento comunitario de la vida y de la política, ¿no? Creo que también un error que caímos muchas veces fue no tener claridad respecto a quién es el enemigo. Y no confundirlo con el adversario, ¿no? Mucho menos con el aliado. ¿Cuántas veces caímos en fuego amigo, ¿no? Y mientras el enemigo de en serio está avanzando contra nosotros, nos estamos matando con el de al lado. Bueno, eso ya es lo más grave. Enfrente tenemos el adversario no es el enemigo, el adversario puede tener un proyecto de país o una idea de lo nacional distinta, pero es parte de la nación, ¿no? Ahora, el enemigo de fondo, el enemigo estratégico, es el que ahora se muestra a viva luz, es decir, que se sacó las máscaras. Sí, ya no se puede tener dudas de quién es el enemigo, ¿no? Claro, bueno, pero el tema es no confundir el bloque que representa hoy este proyecto político con todos los apoyos que tienen sectores empresarios, sectores del Poder Judicial, sectores de la geopolítica, sectores sociales, sectores, qué sé yo, de las iglesias evangélicas, distintos apoyos que tiene este proyecto político. Bueno, tenemos que empezar a hilar fino y ver bien cuál es el enemigo, ¿no? Y a ese enemigo ver cómo logramos quitarle aliados, cómo logramos rearmar el bloque histórico, qué convocatoria hacemos a esos grupos, porque si hoy estamos a la defensiva y seguimos perdiendo aliados, lo cierto es que seguiremos perdiendo poder, ¿no? Insisto, el poder no es político, ¿no? El poder es construcción de lazo, construcción de comunidad, construcción de red, todo aquello que hace al país en definitiva, ¿no? Y qué es lo que nos va a permitir, cuando volvamos a hacer gobierno, lograr en definitiva encarnar las transformaciones profundas que nos debemos como patria. Dios te oiga. Bueno, la seguiremos. La seguimos la semana que viene. Gracias, Santiago. Un beso. Bueno, sepa y mensajes.
Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos para el último rato del programa. Vamos con los mensajes. A ver, Sandrita me dice que es confianzudo. No, confianzuda. Busqué la nota. No, ya sé que es cariñoso, ¿eh? No me siento agredida ni nada. Busqué la nota que recomendaste ayer, Cristina Chorra. En realidad es la nota sobre la que se basó Jorge, o que inspiró a Jorge, o que le dio la idea a Jorge de hacer estas columnas de estos últimos 2 días. Esa nota está escrita por Mariano Quiroga. Si entras a su muro, seguramente la encontrás. El mensaje es de Enia de Vera. Otro mensaje. Hola Sandra, Jorge y equipo. En relación a la situación de los médicos residentes, es muy triste que la Asociación de Médicos Residentes de los hospitales de Cava no haya dado muestras de solidaridad con sus pares del Garrahan o el Clínicas. Un cariño compañero, Gaby, desde Mataderos. Y debe ser una asociación de médicos residentes cooptada por el macrismo, seguramente, ¿no? Como hay tantas organizaciones que han sido cooptadas por el macrismo, porque desde otro lugar no se entiende. Digo macrismo porque el ablandamiento sobre estos sectores permeables a las apretadas ya viene desde Macri, intendente o alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, o como Corno quiera llamarse, ¿no? Otra, buenas noches Sandra, Jorge y equipo. Estuve en el puente aquel 26 de junio. Militaba en el MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, eran los MTD, había por todas partes en aquella época. Teresa Rodríguez, de Solano. Cuando en el Fiorito estaban entregándole las ropas ensangrentadas de Darío y Maxi a los familiares, escuché por radio a Felipe Solá felicitar al jefe del operativo policial y cada tanto lo escuchamos opinando como si fuera inocente. Concluyo con una consigna de aquellos días. El hambre no se tolera, la dignidad no se negocia. Abrazo, compañeros. Oscar de Quilmes. Si uno se pone a repasar la historia, cómo necesitamos cuadros políticos de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo? Porque mirando para atrás es todo un copia y pegue. Hola Sandra, ¿sabés qué pienso? Que llegó el momento de hablar las cosas muy claro. No me digas, yo trato de hacerlo lo más claro posible desde acá, todo lo claro que puedo. Te digo que lo diría todavía más claro, pero me parece que ya más claro tiene el efecto contrario al que yo busco. ¿Sabés qué pienso? Que llegó el momento de hablar muy claro. Yo creo que es revolucionario hablar de las cosas que están debajo de este peronismo y de una buena vez blanquearlas, porque hay mucha gente que espera claridad y no está viendo claridad en ninguno de los dirigentes del peronismo. Cristian Pichel de Salta. Sí, hay algo de este mensaje que tiene, que yo lo percibo y que nos está perjudicando mucho. Y que tiene que ver con poder trabajar el conflicto de manera tal de poder comunicarlo a un sector, a otro sector, que todos manejemos la misma información, porque no es posible que de un lado se cuente una historia y del otro se cuente una historia completamente distinta. Entonces, por eso digo que también es muy difícil hablar de este tema, porque uno no sabe si está siendo operado o no. Yo veo muchas publicaciones que sé perfectamente que son operaciones. Después leo notas en diarios que después me dicen, cuando yo hago algún comentario, me dicen que también son operaciones. Entonces, llega un momento que es hartante, porque evidentemente acá hay una narrativa, o hay 2 narrativas, no lo sé, o hay más de 2 narrativas, que nos cuentan como la versión contable de un conflicto. Vincular, personal, político, no sé de qué orden, por eso estamos confundidos. Y yo le diría a nuestra dirigencia, traten de encontrar la manera, antes de ponerse de acuerdo, de contarle al electorado que tienen y al que piensan ampliar, porque si no piensan ampliar el electorado, entonces ¿a qué estamos jugando? Que
Estamos como embarrados en algo que no terminamos de entender si es barro, si es moco, si es mierda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No estamos diciendo las cosas como son porque los protagonistas no dicen las cosas como son. Puede ser que lo que digan, lo digan, no me cabe duda que lo que dicen es de buena fe. Quiero decir, no estoy diciendo que todos los políticos son iguales, bla, bla, bla. No, para nada. Estoy tratando de ver qué pasa en este espacio político, que este mensaje, porque reconozco una verdad en este mensaje, y es que hay, por un lado, la gente que participa de la interna dice boludeces y no se baja del tono agresivo, que se lo merece el enemigo y no el que está al lado peleando con vos. No importa si es de tu partido, si es de un partido aliado, si se constituyó en partido o si pasado mañana se va a constituir. No estamos para esas pelotudeces hoy. Estamos para saber quiénes somos, cuántos estamos listos para ir a la pelea contra Milei. Yo creo que esto es lo que interpreta el pueblo argentino, lo que necesitamos. Si hay otros cálculos en el medio, bueno, no sé si son para blanquear o no, pero no podemos seguir en esto de demonizar al pedo ni a uno ni a otro sector, porque repito lo que dije el primer día, hay compañeros valiosísimos en los dos lados, el corte no es este. El corte debió haber sido con Scioli en su momento, queridos. Que por 1,5 puntos perdimos con Macri, pero el corte debió haber sido con Scioli, miren la historia. Miren la historia, contémonos de nuevo el cuento entero. ¿Quién estuvo en los momentos complicados? ¿Quién estuvo todo el tiempo al pie del cañón cuando se necesitaba? ¿Y quién se fue a la mierda y está con el enemigo? Entonces hay un punto donde la gente se confunde y se harta, y lo que necesitamos es volver a enamorar, volver a encontrar un proyecto que sepamos que lo vamos a defender todos y que no va a haber cizañas y que no va a haber zancadillas. No queremos eso. Estamos todavía en una juvenilia que no terminamos de entender, y no puede ser que la gente no entienda a sus dirigentes, porque ahí se rompe la representación. Entiéndanlo de una vez, que si pasa más tiempo y la gente sigue sin entender qué carajo pasa, se rompe la representación. No estamos diciendo boludeces, estamos diciendo algo que no están escuchando. Bueno, disculpen el sulfuro, pero es que tenemos tanto en juego, hay tanto en juego, y les repito, necesitamos ganarle a Milei, ahora, en el 27, lo que sea, y dejar de petardearnos, por favor, con el enemigo perfecto que tenemos enfrente. Siguen gastando bengalas en boludearse. Por favor, superen la adolescencia. Bueno, ya me puse demasiado maternal, me parece. Hola, Sandra querida. Peronismo, no peronistas que no funcionan. Justicia social, distribución de la inmensa riqueza argentina entre todos. Riqueza, recursos naturales transformados en dinero por los trabajadores. Debido al bimonetarismo usamos 2 dineros de tecnología imperfecta que dan lugar a la especulación financiera dólar-peso, a la que se suma la usura. Abrazo, Héctor. Héctor es una máquina de mandar mensajes. Gracias, Héctor. Pero la verdad, por día tengo como 4 mensajes de Héctor. Sandra, por Dios, este enfermo psiquiátrico debe ser estudiado por una junta de los más prestigiosos médicos e internado con chaleco de fuerza. Desató la locura en sus discursos el Tano Mario El Valija. Sí, se está zarpando y está medio como fuera de control, ¿no? Este discurso de sí, soy cruel con ustedes, orcos de mierda, gastadores, no sé qué, pero ¿quién se cree que es? ¿Realmente cree que es un emperador que vino a eliminar a todos los que se le oponen? Es imposible soportar esto, es imposible soportarlo. Y al mismo tiempo estamos distraídos en pelotudeces. Bueno, me pregunta otro, ¿pudiste escuchar al Clona hace un rato, donde además de la sarta de mentiras que dice, trató al gobernador Kicillof de comunista y estúpido? Basta de esto, Rubén de Ciudadela. Sí, volvió a decirle soviético. ¿Se acuerdan lo primero que se dijo de Kicillof cuando todavía estaba en Aerolíneas Argentinas
era que era un marxista oriundo de Odessa y un soviético, además. Sí, no, Milei está como, me parece que es que el frente económico está muy mal. Las calificadoras del exterior no le dan el puntaje que desea, que necesita, va, no el que desea. Y el tipo no puede gobernar un país, es evidente. Lleva un año, no le salió una, no salió una como pensaba. Las inversiones que iban a venir como buzo de pedo, de la única manera que nos puede seguir hablando es mintiéndonos, diciéndonos que los sueldos superan a la inflación, diciéndonos las boludeces que nos dice siempre, mientras nosotros hacemos malabares para pagar las expensas. Entonces, bueno, bueno, porque somos afortunados, hay gente que hace malabares para encender la estufa o para que los pibes coman a la noche. No se puede seguir boludeando sobre el hambre de la gente. Y la gente está muy vulnerable, porque cuando tenés hambre, ¿viste? Bueno, hola Sandy y Jorge, hoy estábamos mirando el noticiero de TV Ciudad de Montevideo y presentaron a Jorge Elbaum, analista internacional, hablando acerca del nuevo orden mundial. Fue muy lindo escucharlo. Bueno, otro que miró una de las tantas notas que hace Jorge por día. Yo no sé de dónde saca tanto tiempo, es Betty de Piriápolis. Betty de Quilmes. Bueno, gracias Betty por escucharlo a Jorge, pero hace tantas notas por día que si comentamos todas las notas que hace nos come el programa. En este instante, la Corte Suprema de Brasil acaba de pronunciarse sobre el marco regulatorio de plataformas. Atenti. Severas acciones civiles caerán por parte de los perjudicados en razón de política, religión, delitos de injuria, fakes. Insta al Congreso a sancionar la ley regulatoria del Estado. Gabriel, desde Salvador, Bahía, Brasil. Gracias por el mensaje, Gabriel. Eso es lo que va a haber que hacer en todo el mundo, no solamente en Brasil. Brasil es un adelantado en esta materia, en muchas materias, pero ya tuvo su choque con X, y ahora esta noticia de la Corte Suprema de Brasil. La verdad que nosotros, si algo tenemos que envidiarle a Brasil, es la Corte Suprema, Qué envidia me da la Corte Suprema que tiene Lula. 10 de la noche. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y a Pablo Casasola por el streaming. Ya viene El Refugio con Osvaldo Quiroga, como todos los jueves. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 8 de la noche. Vaya a saber con qué nos encontramos. Chau. Hasta el lunes. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C. Qué rico jugo que desparrama por mi piel. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo, somos radio. AM530. Toma aire. Somos radio, pero somos